A partir de este tema estaremos viendo información bastante diferente a lo que hasta el momento habíamos visto. Y es que hablaremos acerca del punto en el espacio. Para hablar un poco más acerca de esto debemos tener en cuenta lo siguiente. La geometría descriptiva es el estudio de las figuras del espacio considerándose en sus proyecciones ortogonales sobre sus dos planos perpendiculares de acuerdo, en este caso, al diccionario Larousse. ¿Sí? En este caso es importante saber que generalmente podemos ver un dibujo en dos dimensiones en el cual podemos encontrar cierta información de ese dibujo, como por ejemplo si vemos algo de frente podemos ver su altura y su ancho, pero como podemos apreciar aquí en esta imagen en donde tenemos un objeto que está visto en diferentes perspectivas o vistas, podemos conocer información distinta de acuerdo a la vista que lo tenemos. Este objeto que vemos, si lo vemos de frente, podemos conocerle su altura, el ancho de esta pieza, la forma de esta otra pieza que lo intercepta. Pero si lo rotamos o lo vemos desde esta parte, estaremos conociendo cuál es la medida de esta parte o elemento medianero que se encuentra acá. También que su silueta aparentemente es curva o redondeada en cuanto al elemento central. Si lo vemos desde arriba podríamos conocer en este caso el ancho también de esta pieza. Podríamos saber también cuál es la profundidad de este elemento. Y acá podremos también establecer que se trata pues de un elemento como una especie de esfera o circunferencia que rodea la figura. Entonces, como vemos, conocemos más y más información de acuerdo a las vistas que podemos tener de un dibujo en geometría descriptiva. En principio se utilizan dos planos, pero como no son suficientes para su interpretación, origina la introducción a un tercer plano como complemento auxiliar para una mejor visualización. Ahora, en este caso, existe un alfabeto de líneas como habíamos conversado antes, y este clasifica las líneas de acuerdo a el uso que vayamos a darles. No vamos a profundizar en esto, pero recordemos que son las líneas gruesas, medianas y delgadas. Y como nosotros trabajamos al lápiz, para poder darle esa diferencia al grosor del lápiz, debemos presionar el lápiz más o menos fuerte sobre nuestro papel. No olvidemos también que existe una forma correcta de trazar las líneas, ya sean horizontales o verticales, y para esto utilizamos nuestra regla T, colocándola anclada al lado izquierdo o derecho de la mesa una vez que hemos alineado nuestro papel. Y lo mismo si queremos trazar líneas verticales. Es importante recordar la inclinación que debe tener nuestro lápiz y que no debe ser un lápiz, en este caso, que esté ubicado perpendicular totalmente a la hoja, porque si no el trazo va a ser muy intenso o más de lo que necesitamos. Existen también, como saben, ya formas de trazar líneas inclinadas, que para ello empleamos escuadras combinadas con la regla T dentro de nuestra hoja. Entonces, para poder representar un punto en el espacio, nosotros necesitamos conocer algo que se llama la proyección axonométrica, o también conocida como el sistema ortogonal. Primero conozcamos la definición de qué es un isométrico. Dice acá que es la representación tridimensional del primer triedro, o sea, primer cuadrante, en el cual utilizaremos este tipo de proyección, también conocida como proyección cilíndrica oblicua, para una visualización de la figura y sus proyecciones.
El sistema utilizado en descriptiva se llama ortogonal. Este dibujo que vemos aquí corresponde a la proyección del sistema ortogonal, dentro del cual vamos a ver el punto que queremos nosotros proyectar. ¿Y qué sucede? Ese punto se proyecta en una hoja de la misma forma en la cual nosotros podemos ver, por ejemplo, un poste eléctrico. Imaginemos por un momento que este poste eléctrico que está acá, poste de luz, está siendo iluminado por el sol, ¿verdad? Con una iluminación, en este caso, cenital. Al ser así, esa iluminación que va a tener va a dirigir los rayos o la sombra de ese poste justo debajo de él. Entonces probablemente el mismo poste en sí de luz solamente se vea como una muy pequeña sombra, o probablemente ni se vea, dependiendo de la hora en la cual se dirija la luz del sol. Sin embargo, si nosotros por ejemplo tenemos ese mismo poste con una iluminación que se dirige, por ejemplo, del sol, iluminándolo a las 6 de la tarde, entonces esa iluminación podría proyectarse sobre un volumen que puede ser un edificio, y si medimos la distancia o altura que tiene el poste y luego medimos la que tiene la sombra, posiblemente sean iguales, tengo las mismas medidas. Entonces esta analogía es para que tal vez podamos comprender un poquito mejor cómo funcionan las proyecciones. Un punto se debe proyectar, en este caso, tanto hacia a cualquiera de los planos que aparecen aquí en el sistema. Como podemos apreciar, existen tres planos: el vertical, el de perfil y el horizontal, que son los que podemos apreciar aquí. Vertical, acá estaría el de perfil y acá abajo está el horizontal. Es muy importante que logremos identificar o familiarizarnos con ellos desde el principio. Entonces, este sistema ortogonal surge básicamente de él surge lo que se conoce como dos tipos de proyecciones, ¿sí? Tenemos, como les decía, el sistema, ¿verdad?, ortogonal. Y en este caso el sistema ortogonal se subdivide en proyección ortogonal y la proyección en depurado, así como cuando nosotros decimos depurar. ¿Cómo surge esta proyección en depurado? Que por cierto es una proyección en la cual nosotros vemos otro tipo de información o detalles que tal vez no podemos apreciar en la proyección ortogonal. Bueno, ella surge de básicamente tomar esa proyección ortogonal que les mostré al principio y en este caso abrirla, ¿verdad?, abatirla, como dice aquí el término, cada uno de esos planos. Recordemos el plano de perfil, lo abatimos y queda entonces ahora por acá, y el horizontal que al principio teníamos acá, lo abatimos y entonces queda así. Algo así como cuando usted agarra una caja de cereales o de bebida y la abre o intenta abrir para que se vea toda su parte interna, tal vez utilizando una tijera o algún cuchillo o algo exacto para cortarla bien y que se vean solamente sus partes internas o cómo fue que fue construida. Entonces así se vería la proyección en depurado del sistema ortogonal, ¿sí? Como comencé diciendo al principio, es importante conocer esto porque así vemos o vamos a notar información que tal vez en una proyección vemos y en otra no.
Por ejemplo, fíjense, aquí estamos viendo la proyección depurado. En esta proyección nosotros podemos conocer de esta imagen que vemos aquí o de esta figura que es una pirámide. En esta vista podríamos conocer su altura, que sería la separación que tiene de esta línea azul que vemos acá. Ahí está separado una distancia X. Luego, en este otro plano, es como si estuviésemos viendo esta misma pirámide desde arriba, desde el cielo, o una vista cenital. Entonces aquí no podemos ver la altura, pero sí podemos conocer qué separación tiene del plano, o de esta línea, o de esta de acá, y también podemos conocer qué distancia tenemos acá, cosa que no podemos ver acá. Por otro lado, sabemos a qué distancia está el punto céntrico de la pirámide, y así sucesivamente. Entonces vamos a conocer las partes de la proyección depurado, ¿sí? Veamos entonces cuáles son aquellas partes. Dice aquí que debemos identificar los tres planos, los tres ejes, ¿verdad? Que se muestran aquí, que sería el plano vertical, en este caso se ubica en la parte superior izquierda, como lo vemos acá, pero en lugar de colocar la palabra plano vertical, simplemente usted va a colocar la letra PV, su abreviatura. Luego aquí estaría el plano de perfil, plano superior derecho, abreviado con las letras PP, y en el de acá tendríamos el plano horizontal, que sería el plano representado con las letras PH. Aparte de eso tenemos entonces los ejes, que ahorita lo vamos a ver también en la proyección ortogonal. Aquí tenemos el eje X, desde este vértice o desde este origen hacia acá es el eje X, desde aquí hacia abajo sería el eje Y, y desde aquí hacia arriba sería el eje Z. Cuando veamos el caso de un punto, ¿verdad? Eso va a cobrar un poquito más de sentido. Pero tengan por favor esto en consideración. PV, PP y PH. Y luego X, Y y Z. Siempre van a haber ubicados en esas mismas posiciones. Finalmente, también está en este caso el eje, que nosotros utilizamos como, o abreviamos con la letra LT. En este caso sería la línea de tierra. En otras palabras, como pueden apreciar aquí, tanto el eje X como la LT coinciden en la misma ubicación, ¿verdad? Que sería esta línea horizontal que vemos acá. Coinciden. Bueno, entonces, como les comentaba hace unos instantes, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la proyección ortogonal, acabamos de ver la proyección en depurado. Es importante que aprendan este término, depurado. Y la otra se llama proyección ortogonal, ¿ok? Esas son las dos proyecciones del sistema ortogonal. La proyección ortogonal tiene el mismo nombre que tiene el sistema ortogonal. Bueno, entonces, en este caso, dice acá que las proyecciones y las de las mismas serán expresadas utilizando el isométrico como elemento de representación tridimensional. Ya dijimos que esto se llama también isométrico o triedro, ¿verdad? En donde aquí claramente ustedes pueden ver, así como vimos en la proyección en depurado, el plano vertical PV, plano de perfil PP y plano horizontal PH. También los ejes, aquí está el eje X, que sería esta línea que estoy marcando, el eje Y, que sería esta que estoy mostrando, y el Z, que sería esta línea que vemos acá.
Es muy importante que sepamos cuál es cada eje, porque así vamos a comenzar a medir. Bien, esto sería solamente para la proyección ortogonal. Y como ya dije antes, en las proyecciones depurado tendríamos el plano vertical o PH arriba a la izquierda, plano horizontal o PH en la parte inferior, acá PV, y el plano de perfil o PP en la parte superior derecha, además de los ejes X, Y y Z. No tiene que escribir la palabra eje, solo con que pongan la letra X, acá la Y y acá la Z es suficiente. Y no olvide de colocar también, cuando tengan que dibujarlo, la letra L y la T correspondiente a línea de tierra. Bien, para entender tal vez un poco mejor, vamos a ver un pequeño video que es muy parecido a lo que necesitamos y que seguramente les va a ser de utilidad para comprender cómo debemos proyectar o podemos proyectar un punto utilizando el sistema ortogonal. Veamos. Como hemos visto en el video anterior, la introducción al sistema geométrico, donde mostramos los fundamentos del sistema, todos los elementos pueden ser representados como si fueran lo que representamos como Como pueden ver en este caso, es una forma muy parecida a lo que nosotros estamos haciendo en la representación de la proyección ortogonal y depurado, ¿sí? Con las únicas diferencias de que nosotros el X lo ponemos acá, el Y acá y el Z acá arriba. Bien, veamos, por ejemplo, si nosotros queremos, en este caso, dibujar un punto, supongamos que es el punto A, ¿verdad? Cada una de las proyecciones que tendrá ese punto va a tener un nombre. Como dice acá, para lograr esto, en el isométrico utilizamos la escuadra de 30 y 60 grados en dirección paralela a los ejes que ya habíamos conversado, ¿verdad? Con nuestra regla T.
Entonces, si por ejemplo este es el eje Y, nosotros tomamos nuestra escuadra, como ya ustedes saben hacer, la colocamos encima de esta línea, mientras ponemos la otra en la parte inferior o en alguna parte que permita que se desplace esa primera escuadra hasta que llegue a coincidir con el punto A. Una vez allí, entonces trazamos una línea, ¿verdad?, que va a ser paralela al eje Y en este caso. Y solamente hace falta trazar la distancia. Entonces, esas distancias tienen un nombre. Por ejemplo, en este caso, la distancia del punto A al plano de perfil se conoce como abscisa. ¿Ok? La distancia del punto A al plano vertical se conoce como alejamiento. Y la distancia del punto A la cota o al plano horizontal se llama cota. Eso es muy importante, pero también otro aspecto sumamente importante es que debemos saber que cada una de las proyecciones, como podemos ver aquí, del punto A se dibuja o representa con la minúscula del nombre del punto. O sea, el punto en este caso, como vemos, se llama A. Cuando yo voy a buscar la proyección de A en el plano de perfil, al encontrarla se identifica como A minúscula 3. Luego la proyección A sobre el plano de vertical sería A minúscula 2. Y tenemos entonces la proyección del punto A sobre el plano horizontal sería A minúscula 1. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque así lo distinguimos de la proyección de un plano, que son diferentes a la de un punto. Muy bien. Entonces, veamos ahora lo siguiente. Existen diferentes tipos de puntos. Existe, por ejemplo, un punto normal o regular y también existe un punto notable. Veamos primero cómo funciona el punto regular. Los puntos regulares son aquellos, dice acá, que está dado por sus coordenadas x, y, z. El punto será reconocido por una letra mayúscula y sus proyecciones por las minúsculas de esta letra, como acabo de decir. Así tenemos a 1, a 2, a 3 para las proyecciones horizontales. Supongamos que, por ejemplo, tenemos un problema en el cual se nos dice a nosotros que debemos representar un punto A, ¿verdad?, que es ese que vemos ahí, cuyas valores o coordenadas son las siguientes. En X, ese punto va a valer 2, en Y va a valer 3 y en Z va a valer 3 también. ¿Ok? Como les decía, estos valores que salen aquí, 2, 3 y 3, corresponden a lo que usted va a medir con su escalímetro encima del eje X, encima del eje Y, encima del eje Z. Bueno, vamos a ver cómo se dibuja esto. Entonces, una vez que usted tiene los valores, tiene que saber que cuando va a dibujar su punto o las proyecciones, tiene que hacerla comenzando primero con la proyección ortogonal, que es la que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces, lo que usted hace es medir desde el origen, que es esta intersección que aparece aquí entre los planos. Desde allí usted mide con su escalímetro lo que tenga en X, que sería 1 y 2, ¿verdad? Después va a colocar su escuadra, como les mostré hace unos instantes,
y esa escuadra la alinea, por ejemplo, al eje Y. Pone otra escuadra de manera que pueda desplazar esa escuadra hasta que toque con el valor que usted tenía en X, ¿verdad? Que era, ¿se acuerdan que era de 2? Quedaría aquí. Allí usted va entonces en este punto trazar una línea segmentada, que es esta que ustedes ven aquí. ¿Y cuánto va a medir? Bueno, dice que el valor Y vale 3. Esta línea entonces vale 3. Y finalmente, en este caso, desde donde terminó, que vendría siendo aquí, usted va a continuar con el último valor, que sería lo que falta, que es Y. Y según el problema sería 3. Entonces, desde aquí, usando por ejemplo mi regla T, que yo la pondría en esta parte de la mesa, mientras encima pongo una de las escuadras, ¿verdad? De esta manera aproximadamente, o sea, supongamos que yo pongo mi regla T así, y aquí arriba entonces yo puedo poner una de mis escuadras, de tal manera que yo pueda dibujar ese pedazo que va desde donde dice A1A hasta el punto A. Y ya de esa forma tendría entonces ya las 3 proyecciones de ese punto. ¿Sí? Bueno, entonces eso es cuando tenemos un punto regular. Pero también existen puntos notables. Veamos lo que dice aquí. El punto notable son aquellos puntos contenidos en los planos, o sea que no tienen distancia a dicho plano. Se identifican en sus coordenadas cuando hay un valor 0 indicando que no hay distancia al valor. En el ejemplo, las coordenadas indican un valor X, que es de 0. Supongamos que, por ejemplo, tenemos que el punto notable ese que vamos a obtener aquí también se llama A. Entonces ustedes van a ver algo como esto, la letra A. Entre paréntesis, como ya les explicaba, van a encontrar los valores de X, Y y Z. Pero como este es un punto notable, dice que en el valor de la abscisa vale 0. Entonces se continuaría con el próximo valor que tiene ese punto A, que sería el valor de Y. Y en este caso vamos a darle 2. Y finalmente terminamos con el valor que tenga en Z, que también va a ser de 2. Entonces 0,2,2. ¿Cómo se dibuja eso? Bueno, en este caso, usted lo que va a hacer al realizar este tipo de problemas en la proyección ortogonal, debemos considerar que como no hay valor en X, como vemos acá, entonces no podemos avanzar sobre el eje X, sino que tenemos que continuar con el siguiente valor que tenemos en el punto, que vendría siendo Y, que dice que en Y tenemos un valor de 2. Entonces vamos a medir desde el vértice sobre el eje Y directamente un valor de 2. Y por último terminamos con el valor de Z, que también sería 2, el cual vamos a medir verticalmente desde donde terminamos hacia arriba, aquí. Una vez hecho eso, nosotros encontramos el punto A y tenemos que identificarlo, ¿verdad? Con la letra A mayúscula. Entonces, como ese punto A está pegado al plano de perfil, allí mismo también tendríamos la proyección de ese punto, que sería A minúscula 3, que es lo que vemos en esta imagen. Luego, este punto, si se quiere proyectar hacia el plano vertical, entonces va a generar la proyección
A minúscula 2, que es esta que vemos acá. Y finalmente este punto también tiene una proyección sobre el plano horizontal, que vendría siendo A minúscula 1. Entonces de esa forma tenemos ya la proyección del punto A, que es un punto notable en la proyección ortogonal. Pero vamos a aprender entonces cómo se hace dicha proyección, pero en la proyección en depurado, que vendría siendo esta. Dice que el punto vale 0,2, ¿verdad? Bueno, tomando eso en consideración, que estos son los valores, procedemos de la misma forma, pero hay algunas variantes cuando nosotros dibujamos en la proyección en depurado, y son las siguientes. Primero, aquí tenemos que medir sobre el eje X, marcamos desde el origen hacia la izquierda. O sea, por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Usted lo va midiendo con su escalímetro sobre esa línea. Luego, entonces, lo mismo el eje Y se va a medir desde el origen hacia la parte de abajo sobre el eje Y. 1, 2, 3 y así. Pero en este caso, si nosotros tenemos un valor en X, supongamos que en vez de 0 hubiera sido 2, 1 y 2, entonces comenzamos a medir el valor de Y desde donde terminamos, es decir, lo que seguiría que sería 2, 1 y 2. ¿Sí? Desde donde terminamos y no desde el origen o vértice. Sin embargo, en este caso en particular, como es un punto notable, entonces, como no tenemos valor en el eje X, que es este de acá, porque es 0, entonces seguimos directamente con el valor en Y, que sería 2. Entonces medimos 1 y 2. Vamos a decir que es algo como por aquí, 1 y 2. Aquí está el valor de Y. Entonces aquí habríamos encontrado A minúscula 1. ¿Por qué? Porque ese punto está proyectándose sobre el plano horizontal, que es este de acá. Ahora, hay algo aquí importante que hacer cuando estamos realizando la proyección en depurado, es que tenemos que subir, ¿verdad? Desde donde está A1 hacia esta línea que vemos acá, que es la línea de tierra, con una línea segmentada que vemos aquí, la cual está a 45 grados de inclinación. Entonces subimos, y una vez que llegamos a la línea de tierra con esta línea inclinada, entonces terminamos con el último valor que nos falta del punto, ¿verdad? Del punto A, tiene valor en Z también, que sería 2. Entonces sería desde aquí, desde donde terminé el último punto, hacia arriba, 1 y 2. Ahí estaría entonces A3, que es lo que vemos allí, y junto con ese A3 también está el punto A, los dos coinciden. Finalmente, la última proyección que se hace sería la proyección de, en este caso, el punto A hacia el plano vertical. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues tenemos solamente que trazar una línea horizontal hacia acá, pero que sea segmentada, como la que vemos aquí, ¿verdad? Segmentado vendría siendo algo como esto, que sea compuesta por líneas muy pequeñitas, que sean todas del mismo tamaño, hasta llegar al eje Z, y allí entonces, como ven ahí, como se hizo, escriben A2, y de esa manera entonces terminamos la proyección de un punto. Esta proyección del depurado que hice es válida para tanto puntos notables como para puntos regulares.
Veamos entonces ahora un pequeño video para ilustrar un poco mejor qué es lo que cómo nosotros vemos las proyecciones en cada uno de los puntos. Este video es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo, aunque tiene alguna diferencia, pero vamos a aprovechar tal vez o sacarle provecho a los parecidos que tiene. Vamos aquí en el video a observar cómo se dibuja una figura sólida como un cubo, el cual se proyecta en los planos vertical, horizontal y el de perfil.